De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, voy a hacer primero una recapitulación de los sucesos, como para, y después un poquito de pensar que hacia adelante. Bueno, el viernes pasado arranca con un acto de Alberto Fernández en la CGT por la muerte del aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, y ahí empieza a cristalizarse una situación en la que había dos actos como opuestos, el de Alberto Fernández el viernes, el de Cristina Fernández de Kirchner el sábado, con una situación en la cual ya directamente quienes fueran a un acto o al otro eran considerados máximos traidores, salvo algunos que iban y venían, el caso de Axel Kicillof o de, por ejemplo, Guado de Pedro, pero la situación se volvió una situación en la que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner sentó en primera fila a Eve de Bonafini, la titular de Madre Plaza de Mayo, que había insultado al presidente de la Nación recientemente, a una situación en la que no solamente no se hablaban, sino donde cualquier tipo de diálogo entre alguna de las partes pasaba a ser considerado una traición. En ese contexto siguió la discusión sobre la lapicera, Alberto Fernández diciendo que la lapicera es disuadir y Cristina Kirchner diciendo que hay que usar la lapicera, que Perón sí había sabido usarla. Vuelve Cristina Fernández de Kirchner sobre críticas a Martín Guzmán, fundamentalmente diciendo, lo acusa en el medio de su discurso de que es más afín a Carlos Melconian, un hombre del neoliberalismo, etcétera, porque le importa el tamaño del déficit fiscal y que eso le parece relevante. Y mientras Cristina Fernández de Kirchner hablaba, Martín Guzmán, que ya le había anticipado telefónicamente a Alberto Fernández, que estaba en la casa de Fabián de Sousa, el socio de Cristóbal López en C5N, comiendo, le anticipa por teléfono que deja el gobierno, una decisión que Alberto Fernández no se esperaba en ese momento. Y Martín Guzmán publica, mientras Cristina Fernández de Kirchner está hablando, 7 páginas de una renuncia en su cuenta de Twitter. Es el primero quizás de los ministros que le impone su tiempo a Alberto Fernández, ¿no? En el caso de Matías Culfas, hace un mes el ministro de Desarrollo había sido Alberto Fernández el que le pide la renuncia a Culfas. En este caso Guzmán se harta. El kirchnerismo consideró una afronta más por parte de Guzmán que haya publicado la renuncia mientras hablaba Cristina Kirchner, pero lo cierto es que las razones que dio Martín Guzmán para su renuncia en público y en privado, porque hay que saber leer la carta que publica en público, y una de las cosas que dice es a quien designe el presidente deberá contar con las herramientas para manejar en forma centralizada la macroeconomía. ¿Qué le había pasado en las últimas horas? Bueno, por un lado había tenido un desacuerdo con Miguel Pez, el titular del Central, respecto a un manejo con los bonos, pero por otra parte, sobre todo, se le había vuelto totalmente imposible instrumentar una política con la que Alberto Fernández dijo públicamente que estaba de acuerdo, que era la quita de subsidios a los sectores mayores ingresos de lo que tiene que ver con los servicios públicos de luz y de gas. Toda la semana pasada empezaron diciendo esta semana se publica el formulario, el formulario no apareció nunca. Aparecían resoluciones en el boletín oficial, pero no aparecía el formulario. Hasta que Darío Martínez, el secretario de Energía, que responde más a Cristina Kirchner que a Alberto Fernández, introduce sin avisarle a Martín Guzmán un cambio por el cual los habitantes de la Patagonia se iban a ver beneficiados. En realidad la quita para los habitantes de Patagonia iba a ser a partir de un umbral de ingreso más alto. ¿Por qué? Porque hace más frío, porque es más caro el costo de vida, etcétera. Pero esto obligaba a una nueva demora. Alberto Fernández el viernes se saca una foto en el acto con de la CGT, una foto con Darío Martínez. Guzmán entendió que no tenía ni el respaldo de Alberto Fernández para seguir adelante y que si Alberto Fernández no sancionaba a aquellos que iban en contra de las políticas que él marcaba, era imposible seguir adelante. Momento en el cual le presenta la renuncia un sábado, pensando en darle tiempo también de cara a la apertura de los mercados hoy lunes a buscar un sucesor. En ese contexto empieza también una gran discusión en Olivos respecto de si el sucesor de Guzmán tenía que ser con o sin acuerdo de Cristina Kirchner. Incertidumbre, sábado a la noche, Alberto Fernández reunido con su equipo de asesores más cercanos, Santiago Cafiero, la vocera Gabriela Cerruti, estaba también Vilma Ibarra, Vito Velo, el secretario general de la Presidencia. Y ahí, como ya ha pasado en otras instancias, salvo Santiago Cafiero, muchos del entorno de Alberto Fernández le decían, es imposible seguir adelante si no hablas con Cristina Kirchner.
Santiago Cafiero era más partidario de designar un ministro sin el acuerdo de Cristina Kirchner. También es cierto que nadie se atreve a asumir o se atrevía a asumir sin el acuerdo de Cristina Kirchner, para no volver a correr la misma suerte que Martín Guzmán, que no solo padeció las objeciones públicas y la obstrucción del día a día de funcionarios que responden a Cristina Kirchner, sino también la propia indefinición de Alberto Fernández. De un ministro que también, hay que decirlo, se vio muy debilitado por la imposibilidad de controlar la variable de inflación, ¿no? Que eso también le hizo mucho daño. La cuestión es que con la salida de Guzmán empiezan a dirimirse si era con o sin Cristina hacia adelante, todo el sábado de incertidumbre hasta las 2 de la mañana. Se empieza a hablar Alberto Fernández con Massa para ver si Massa entraba al gobierno como jefe de gabinete. Massa dijo, entro si me dan todo, todo es la FIP, el Ministerio de Economía, no me va a pasar lo que le pasó a Guzmán. Entro con absolutamente todo. En el medio de las indefiniciones, tantean a Emanuel Álvarez Agis como ministro de Economía para ir con Massa, también el equipo con Massa. Agis y otros que también fueron tanteados, dice, básicamente llenos de dudas porque no quieren asumir, porque entienden que hay un desacuerdo fundamental, pero fundamental, que todavía no se resolvió. Porque Alberto Fernández viene el domingo, sigue la incertidumbre, se acerca la apertura de los mercados el lunes y termina llamando Estela Carlotto, la titular de Abuela de Plaza de Mayo, a Alberto Fernández para decirle, che, yo en la búsqueda de nietos hablé hasta con represores, hacé lo que tengas que hacer, pero habla con Cristina Kirchner. Alberto Fernández la llama a Cristina Kirchner y acuerdan que el siguiente sucesor de Guzmán iba a tener por lo menos el consenso de Cristina Kirchner. Agis dice que no. Se cae el ingreso de Massa al gobierno y aparece el nombre de Silvina Batakis, que es la que hoy va a asumir el Ministerio de Economía. Hoy va a asumir, fue ministra de Economía de Daniel Scioli, insólitamente en menos de un mes, Scioli que lo traen de la Embajada de Brasil para reemplazar primero a Culfas y ahora designa, digamos, de alguna manera termina con alguien de su confianza en economía. Nos acaba de decir Scioli en una muy importante nota por estas horas, es alguien pragmática, etcétera. Pero hay una gran pregunta, por eso hay tanta incertidumbre. Cristina Kirchner cuando habla, insistió con esto el sábado, dijo que, y lo había dicho, además lo dijo claramente Larroque, el de la Cámpora, titular de la Cámpora, dijo, se terminó la fase de la moderación. Y Cristina Kirchner insiste con, no importa el tamaño del déficit fiscal, eso no es relevante. Ahora, tenés un acuerdo con el Fondo Monetario que te fija pautas para ir bajando el déficit, como, entre otras cosas, con la quita de subsidios, que frenó por ahora a todos los funcionarios de Cristina Kirchner. Y eso genera una expectativa que hoy en día en un contexto de aumento de la brecha, la duda es si va a haber una devaluación brusca, era lo que Guzmán venía tratando de evitar. Y la pregunta ahora es, ¿qué quiere decir esto? ¿Se terminó la fase de la moderación? ¿Es Batakis alguien que va a cambiar el rumbo? No da la sensación, por lo que dice Scioli, que es alguien pragmática y qué sé yo. De hecho, las declaraciones de ella son que el déficit fiscal importa. No sabemos muy bien tampoco qué piensa Batakis. Tiene experiencia en la gestión pública, pero cuáles son sus ideas de macroeconomía no están claras. Pero sobre todo que si el acercamiento con entre Alberto y Cristina, o la conversación, porque hasta ahora fue una conversación telefónica, y el consenso alrededor de Batakis, significa que cambió el nombre y sigue lo que venía haciendo Guzmán, o si va a cambiar la política económica. Si va a cambiar la política económica, ¿cómo? ¿Va a lograr Batakis evitar una devaluación? Nada de esto es claro hasta ahora, hay una enorme incertidumbre, el presidente que no habla, hasta ahora se suponía que iba a dar algún tipo de comunicación, de mensaje grabado, no está claro si va a haber más cambios tampoco, quedó muy dolido también aparentemente Massa entre las idas y venidas, va a seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados, y lo que dijo esta mañana Juan Mansur es, por ahora no hay más cambios. Se espera una reunión entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, no se sabe cuándo, y juraría hoy a la tarde Silvina Batakis como nueva ministra de Economía en reemplazo de Martín Guzmán.